Voy a abrir el trabajo de la señorita Mora para que puedan, para que le revisen ahí, para que le vean, ¿ya? Entonces, déjenme ver dónde estaba. Ya. Entonces, verán, si ustedes recuerdan, yo les había pasado un modelo de capítulo uno, ¿sí? O sea, les pasé todo un proyecto, toda una tesis, ¿ya? El punto era que en esa tesis se basen más o menos cómo ustedes tienen que confeccionar el capítulo uno, ¿ya? Esta parte de aquí, de la carátula, el índice, no es necesario todavía, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Lo que yo quería es solamente esta parte de aquí, desde el capítulo uno, o sea, todo el marco teórico, hasta el último, ¿sí? O sea, hasta que completen ustedes todos los temas que tenían en su esquema de contenidos del plan, ¿ya? Entonces, como les digo, primero que nada, no hace falta todavía lo que es la carátula, no hace falta lo que es el índice general, no hace falta las cartas de derechos de autor, el agradecimiento, eso no me interesa por el momento, ¿ya? Eso lo van a hacer más adelante. Lo único que yo quería era que ustedes me envíen el capítulo uno, o sea, solamente esta parte. De aquí en adelante, no sé si ahí les quedó más claro, ¿sí? Entonces, en las revisiones que yo realicé en sus proyectos, me encontré con algunos casos, algunas cosas que tienen que ustedes modificar, ¿ya? Primero que nada, revisé o vi trabajos cuyo marco teórico tenían, por ejemplo, 15 hojas, ¿ya? El marco teórico no puede ser de 15 hojas, ¿ya? En el trabajo de la señorita Bosques, por ejemplo, ¿sí? Este, la señorita tenía como 15 hojas, ¿ya? Entonces, un marco teórico no puede ser de 15 hojas. Lo recomendable para el marco teórico es de 25 a 30 hojas, ¿ya? Entre 25 y 30 hojas es lo recomendable para su capítulo uno, es decir, todo su marco teórico. En el caso de la señorita Mora, estaría bien. Tiene 33 hojas, descontando lo que son la parte de los índices y la carátula estaría correcto, ¿ya? El segundo punto también que tienen que tener en cuenta es que todo lo que ustedes copian del internet o de algún libro que encuentran en la red debe ser parafraseado, ¿sí? Ustedes no pueden copiar y pegar el mismo texto que sacaron de una página web o que sacaron de un libro, ¿ya? Eso sería plagio, ¿ya? Entonces, si ustedes van a copiar algo de algún libro o de alguna página web, ustedes tienen que parafrasear. Copian el texto y van cambiando más o menos la redacción, ¿sí? De esa manera ustedes ya evitarían el plagio como tal, ¿ya? Otro de los errores que yo vi aquí es que ustedes tienen que configurar este, los párrafos del marco teórico, ¿sí? ¿Cómo hacen eso? Les voy a explicar rapidito, ¿ya? Entonces verán, para que ustedes puedan configurar los párrafos en formato APA, ¿sí? Van a hacer lo siguiente, ¿sí? Ustedes van a marcar lo que es un párrafo, ¿ya? Van a darle clic derecho, se van a la parte que dice párrafo, y aquí ustedes van a tener lo que miran en pantalla, o sea, el cuadro de configuración, ¿ya? Esto lo van a dejar así tal cual, lo único que van a cambiar es esta parte de acá. En la parte donde dice especial, ustedes van a poner primera línea, ¿ya? Y aquí le van a bajar a 0.5, ¿ya? Y aquí en el interlineado le van a dejar como 1.5, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes configuran los párrafos para que quede en formato APA, ¿ya? Y no haya ningún inconveniente más adelante. Le dan clic en aceptar y ya van a tener que automáticamente se pone el espacio en la parte o en la primera línea del párrafo que ustedes están intentando modificar. Lo mismo pasa con los demás, ¿sí? Para que se adapte o para que tenga la misma configuración, basta simplemente con borrar los espacios, poner arriba y dar enter otra vez. Con eso ya se genera el párrafo, este párrafo que yo bajé o di salto de línea, se genera automáticamente con la configuración del párrafo anterior, ¿sí? Eso es uno de los cambios que ustedes tienen que realizar en su trabajo, en su marco teórico, en su capítulo uno, ¿ya? Vi muchos trabajos
que, por ejemplo, ni siquiera tenían justificado los párrafos, o sea, me dieron así, o sea, me presentaron así el trabajo. Eso está incorrecto, ¿ya? Ustedes tienen que justificar y configurar los párrafos en base a la configuración que les acabé de mencionar. No sé si hasta ahí está todo claro. Me van avisando, porfa. Sí, chicos, todo claro. Sí, Inge. Ya, chévere. Verán, entonces, tomen en cuenta eso, ¿ya? El marco teórico, su capítulo 1, tiene que tener entre 25 y 30 hojas, ¿ya? 15 hojas no es válido. También tienen que, cuando ustedes copian y pegan algo del internet, de algún libro del internet, tienen que parafrasear, ¿ya? Tienen que parafrasear, cambiar la redacción del párrafo como tal para que no se considere plagio, ¿ya? Otro punto que les acabé de mencionar es que ustedes tienen que configurar sus párrafos en base a las normas APA, justo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Tal cual, o sea, ustedes tienen que presentarme de esta manera, ¿sí? El espacio en la primera línea del párrafo, así con todos, ¿ya? ¿Sí? De igual manera, otro de los aspectos que yo había visto en sus trabajos es que no manejan bien la parte de títulos, es decir, esta parte que ustedes tienen acá, título 1, título 2, título 3, título 4, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí su capítulo 1 sería su título 1, ¿no es cierto? El primer tema del capítulo 1 sería un título 2, es decir, es un subtema dentro del capítulo 1, ¿sí? Entonces ustedes van a tener su capítulo 1 configurado como título 1, ¿ya? Le dan clic en título 1. Van cambiando igual el tipo de letra por las letras que ustedes tienen acá, que sería Arial 12, ¿sí? Pueden configurar también los títulos para que no estén cambiando a cada rato el tipo de letra. Se van a la parte de título 1, clic derecho, modificar, ¿ya? Van a tener este cuadro de acá que ustedes ven en pantalla y aquí simplemente van a cambiar el tipo de letra, que sería en este caso Arial 12, ¿sí? Y le dan clic en aceptar. Así cuando ustedes den clic en el título 1, se va a quedar con el mismo tipo de letra que estamos utilizando, ¿ya? El primer subtema de su capítulo 1 sería en este caso, por ejemplo, aulas iconográficas. Si ustedes se fijan acá, esto también está configurado como título 1. Esto estaría incorrecto. Esto sería un título 2, ¿ya? De igual manera, ustedes pueden configurar. Simplemente van a clic derecho al título 2, van acá a la parte de modificar y de igual manera van a configurar como Arial 12 y le dan clic en aceptar, ¿ya? Y esto se configuraría automáticamente como título 2, ¿sí? Aquí me faltó cambiar lo que es el color de la letra, clic derecho, modificar, y acá en el color de la letra, pues obviamente van a poner en color negro. De igual manera, pueden configurarle para que se ponga la negrita automáticamente, ¿sí? Listo, entonces su capítulo 1, su primer subtema sería aulas iconográficas, que sería 1.1, ¿no es cierto? Sería su título 2. Dentro de este título, aulas iconográficas, nosotros tenemos otro subtítulo más que sería definición, ¿ya? Entonces, si su capítulo 1 es el título 1, el primer subtema vendría a ser título 2. Los subtemas dentro de aulas iconográficas vendrían a ser título 3. Si ustedes se fijan, al dar clic acá o al subrayar todo esto, esto sigue configurado como título 1, ¿ya? Entonces deberían colocar como título 3, porque es un título dentro del primer subtema que contiene su capítulo 1. No sé si ahí me hice entender, ¿sí? Es solamente configurar bien esta parte de acá. Su capítulo 1, título 1, el primer tema o subtema que va dentro del capítulo 1 sería título 2, ¿ya? Y si hay dentro de este tema, hay más subtemas, esto vendría a ser título 3. De igual manera lo pueden configurar acá, clic derecho, modificar y seleccionar los tipos de letra, colores y ponerle en negrita de una vez, para que ustedes no estén cambiando de manera manual a cada rato los tipos de letra, ¿sí? Eso nada más. Entonces, por ejemplo, si aquí ya acabamos toda la parte de aula iconográfica, ¿sí? Aquí entramos con otro subtema, ¿sí? Entonces, esto también sería título 2, porque ya es un tema aparte muy diferente a las aulas iconográficas. Vendría a ser esta parte de Moodle, ¿ya? Entonces, esto también sería título 2. Como dentro de Moodle hay otro subtema, esto vendría a ser título
3, tal cual como les había explicado. Y así sucesivamente con todos los títulos o subtítulos que ustedes tengan dentro de su marco teórico, ¿ya? ¿Por qué les hago hacer esto a ustedes? Porque al finalizar, ustedes van a tener que generar lo que es un índice, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, este índice tiene que tener la numeración correcta, ¿sí? Y también tiene que tener los temas correctos, obviamente. Por ejemplo, aquí, mire, hay un tema 1.1.4, pero ni siquiera hay el título de ese numeral, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve a nosotros el manejo de tanto título 1, título 2, título 3, título 4, etcétera, 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 ¿sí? Es para la generación del índice, ¿sí? No sé si ahí quedó claro el manejo de títulos. Me van avisando, por favor. Sí, chicos, todo claro. Sí, Inge. Ya, chévere, ya verán. Entonces, otro de los inconvenientes que yo me topé con sus trabajos es que ustedes no tienen las referencias correspondientes a cada párrafo, ¿sí? Ustedes no tienen la bibliografía, por así decir, las citas que se pone al finalizar de cada párrafo. O sea, ustedes me están enviando el capítulo 1 solamente consultado del Internet, de algún libro del Internet, pero no ponen la fuente de donde ustedes están sacando esto. Eso me hace entender a mí que esto, o sea, que esta parte de aquí, que este párrafo es autoría de ustedes, que ustedes mismos pensaron, que ustedes mismos desarrollaron, ustedes mismos escribieron eso de ahí, ¿sí? Entonces, si es que ustedes copiaron de algún documento, de alguna página de internet, es necesario que al finalizar el párrafo ustedes tengan su respectiva cita bibliográfica, ¿sí? ¿Ya? Entonces verán cómo ustedes insertan la cita bibliográfica. Listo. Entonces verán, supongamos que este párrafo yo copié de una página de internet, ¿ya? Copié de la página de internet, le pegué aquí en mi trabajo y parafraseé. En el caso de que el párrafo esté parafraseado, ¿sí? La inserción de las referencias es de esta manera. Se van a referencias, ¿sí? Se van a la parte de acá, insertar cita, ¿sí? Y supongamos que la cita que yo o la información que yo saqué fue justamente de acá, ¿sí? Se va a poner automáticamente la cita bibliográfica, ¿ya? Entonces, con esto yo entiendo que este párrafo ustedes sacaron de este autor, ¿sí? Caso contrario, si eso no está ahí, como les digo, me hace entender que ustedes mismos desarrollaron ese párrafo, ustedes mismos investigaron, ustedes mismos redactaron los conocimientos. Eso me están dando a entender ahí, ¿sí? Entonces, si está esto parafraseado, pues simplemente se lo hace de esa manera. Obviamente, para ello, ustedes tienen que tener primero una fuente. Entonces, las fuentes ustedes van ingresando acá, en la parte de administrador de fuentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí ustedes añaden uno nuevo, si es que es libro, documento de internet, sitio web, etcétera, etcétera. Van poniendo lo que es el autor, el título, año, etcétera, etcétera. Una vez que ustedes ingresan esa cita bibliográfica, pues simplemente se ubican al final del párrafo, se van a la parte de insertar cita y aquí va a aparecer la nueva cita que ustedes acabaron de ingresar. Simplemente le dan clic y aquí ya estaría o se pondría automáticamente lo que es la cita bibliográfica. En este caso aquí está correcto. Tiene la cita bibliográfica de Medina, pero acá no tenía, acá tampoco tenía, eso me hace entender, como les decía, que es trabajo propio, o sea, es trabajo de su autoría, ¿ya? Entonces, verán, cuando ustedes están desarrollando la parte del marco teórico, ¿sí? Hay veces en que ustedes consultan que explica demasiado bien el tema que están abordando, el tema que están tratando, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese caso, cuando ustedes consultan algún párrafo de esa manera o de esa magnitud, por así decir, y no tienen o no quieren parafrasear, o más bien no pueden parafrasear porque es el contenido tal cual, les explica todo el tema de manera concisa, o sea, no pueden parafrasear así como tal, ¿sí? Si solamente hacen control C, control V de ese contenido, para poder poner la cita bibliográfica tienen que hacerla del, ¿sí? Supongamos que este párrafo yo consulté del internet de un libro y explica bien lo que estoy tratando de abordar. Por lo tanto, no puedo parafrasear o se hace difícil parafrasear porque aquí ya está explicado tal cual lo que yo necesito. Para poner la cita bibliográfica, en ese caso, ustedes tienen que colocar todo el párrafo entre comillas dobles, ¿ya?
Y luego el proceso es el mismo. Se ubican al final, insertan cita, supongamos que es de este autor, y ya queda de esa manera, ¿sí? Eso no significa que todos los párrafos van a ser así, ¿sí? Porque ahí es plagio prácticamente. Si ustedes ponen acá esto, significa que todo esto copiaron tal cual del internet o de algún libro de internet que ustedes hayan encontrado. Si todo su marco teórico está de manera similar o tiene párrafos iguales, como yo les acabo de comentar, eso significa que es plagio, porque ustedes tampoco cambiaron nada ni parafrasearon nada, ¿sí? Entonces traten de alternar entre párrafos parafraseados y párrafos copiados directamente, solamente si es necesario. Si es que ustedes pueden parafrasear, pues simplemente copian el párrafo, parafrasean, cambian la redacción e insertan lo que es la cita, ¿sí? Por ejemplo, acá por ejemplo no hay cita, acá tampoco hay cita, acá tampoco hay cita, ¿sí? Traten de mejorar ese aspecto, ¿sí? Por ejemplo, acá miren, solamente en la primera hoja tenía una cita y en las demás no tiene nada más, ¿ya? Entonces con eso nosotros vamos a construir la bibliografía cuando ya terminemos su proyecto como tal, ¿sí? No sé si ahí les quedó claro, manejo de bibliografías, manejo de referencias. Me van avisando, porfa. ¿Todo claro hasta ahí? Hice una pregunta, ¿y si yo saco del internet, dónde saco el autor y todo eso? Tienes que ver en las páginas del internet, por ejemplo, si es que son, por ejemplo, blogs y demás, hay una parte, una sección en donde te dice autor del contenido de esa página web y le vas, o sea, le buscas y le pones en el administrador de referencias, insertando sitio web, autor y ese tipo de cosas. En el caso de que no tengas autor, pues simplemente pones el nombre del sitio web como tal, ¿sí? Por ejemplo, si el sitio web se llama Redes Inalámbricas, pero el contenido de esa página web no tiene autor, pues pones en el autor Redes Inalámbricas, nombre de página, Redes Inalámbricas, e insertas la bibliografía, la referencia. No sé si ahí quedó claro. Sí, Ya, chévere. A ver, chicos, ¿qué más me encontré yo por aquí? Ya, chicos, verán. Traten también de utilizar en su marco teórico imágenes, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta parte no hay imágenes. Sí, traten, en medida de lo posible, utilizar imágenes. En esta parte de acá abajo ya me pareció un poco más llamativo porque ya están utilizando imágenes, ¿sí? Por ejemplo, acá de los lenguajes de programación, lo que es Java, etcétera, etcétera, ¿sí? Traten de utilizar imágenes, porfa, ¿ya? Eso nada más. Y cuando utilicen imágenes, también hagan esta parte de las referencias o de las ilustraciones bien, ¿ya? Verán, en primer lugar, esta parte de las ilustraciones tiene que ser, déjenme verificar, de tipo de letra Arial 9, en primer lugar, ¿sí? Sería, por ejemplo, esto tendrían que cambiar el tipo de letra e insertar de manera correcta, ¿ya? ¿Cómo ustedes insertan las ilustraciones o cómo ponen las referencias? Pues simplemente sería en la parte de acá. Déjenme ver. Acá, en la parte de referencias mismo, en el caso en que ustedes quieran poner el título o el nombre de la ilustración, pues simplemente se van a referencias y se van a la parte de acá, insertar título, ¿ya? Dan clic ahí y se va a abrir esta parte de configuración. Aquí ya van a tener ilustración 2, ilustración 1, dependiendo de la imagen que ustedes estén insertando, ¿ya? Entonces, por lo general, lo que se hace es colocar 2 puntos ahí, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está tratando o hace referencia a Java. Entonces ponemos, por ejemplo, lenguaje de programación Java, ¿no es cierto? Esto dan clic aquí en aceptar y se va a poner automáticamente la referencia o el nombre de la imagen, ¿ya? Entonces aquí, como les había comentado, esto tienen que modificar y cambiar por el tipo de letra Arial 9, ¿sí? No tiene que ser cursiva ni nada por el estilo, ¿ya? De igual manera, esto tiene que ser de color negro, ¿sí? Entonces cambian el color también. Y en la parte de ilustración tiene que ser
en negrilla, ¿sí? Entonces, ilustración 2 en negrilla y el título de la imagen, que en este caso es lenguaje de programación en Java, ¿ya? De igual manera, ustedes con el mismo tipo de letra, Arial 9, ustedes van a poner la fuente de donde sacaron esa imagen, ¿ya? Entonces, aquí, de igual manera, tendría que ser Arial 9, ¿ya? Y aquí también sería fuente en negrilla, sería 2 puntos, y aquí iría el enlace que ustedes ingresaron para poder sacar esta imagen de acá, ¿ya? Entonces, verán, por lo general, cuando ustedes van trabajando con imágenes, los enlaces o los links de internet son demasiado largos, ¿ya? Este no es tan largo, ¿sí? Se ve, por así decirlo, estético, ¿ya? Pero hay enlaces que ya les va a tomar 3 o 4 líneas, ¿ya? En ese caso, ustedes tienen que utilizar un acortador de enlaces. ¿Cómo utilizan el acortador de enlaces? ¿Sí? Aquí la señorita Mora me dice que de este enlace ha sacado esta imagen, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es copiar el enlace, ¿sí? De internet y se van a dirigir a cualquier navegador, ¿ya? Entonces van a realizar lo siguiente. Se van a ir a cualquier navegador y van a buscar tal cual, acortador de enlaces o acortador de URL, ¿ya? Buscan eso y pueden ocupar cualquier herramienta o cualquier página que les asome ahí en su navegador. En este caso yo voy a utilizar el segundo, este que dice acortador de URL, ¿ya? Le dan clic ahí y aquí les dice que peguen el enlace para acortar, ¿ya? Entonces el enlace que copiamos antes era justamente esta parte de acá, programación en Java avanzado, ¿sí? Y simplemente le dan clic acá, en acortar, ¿ya? Y aquí ya les sale el código o el enlace acortado, ¿sí? Aquí ya está, miren, ya salió el enlace acortado, ¿sí? Es mucho mejor y se ve más estético en la parte de los trabajos de investigación, ¿sí? Entonces simplemente le copian el enlace que ya está cortado, ¿ya? Y le pegan como fuente en su capítulo 1, ¿sí? Entonces regresarían a lo que es su, su trabajo, su capítulo 1, en este caso sería acá, ¿sí? Y le pegan. Y listo. Con eso ustedes ya tienen el enlace acortado, ¿sí? Ustedes pueden ingresar, pueden copiar esta dirección y pegarla en el internet y les va a llevar al mismo sitio donde ustedes copiaron la imagen en un inicio, ¿ya? Eso también, por favor, traten de verificar. Si es que tienen enlaces demasiados largos, pues pueden utilizar esta herramienta que les acabo de explicar. Ya, por ejemplo, miren acá. Hay una fuente que es ya demasiado largo, el enlace ya es muy, muy grande, no se ve estético. ¿Sí? Entonces hacen el mismo procedimiento. Copian este link, se van a la herramienta que yo les acabé de mencionar, que es acortador URL, pegan la herramienta, acortan y pegan el nuevo enlace generado, ¿sí? Se ve mucho mejor, ¿ya? Eso nada más, no sé si tienen dudas hasta ahí. No sé si quedó claro con respecto a esto del acortador URL. Me avisan, porfa. Sí, está claro. Ya, listo. Una de las cosas también que me di cuenta es que al finalizar su capítulo 1, ustedes tienen que generar lo que es las conclusiones parciales del capítulo, ¿sí? Entonces verán, aquí sí tenía, me parece que sí tenía, sí, miren, conclusiones parciales del capítulo. Cuando ustedes ya terminan de consultar todo su esquema de contenidos del plan, ¿ya? Entonces ustedes van a generar una nueva sección que diga conclusiones parciales del capítulo. Aquí ustedes van a colocar las conclusiones a las que llegaron después de haber hecho toda esta investigación. Por ejemplo, acá la señorita Mora tenía algo acerca de lo que es Moodle, aulas virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá el análisis e investigación que se realizó fue de gran ayuda para despejar diferentes dudas y también ayudó y cooperó para continuar con el desarrollo del proyecto. Obviamente, esta conclusión no está formulada de manera correcta. Todo tiene que ser en verbos en infinitivo, ¿sí? Terminados en ar, ir, desarrollar, investigar y ese tipo de cosas. Ah, no, espere. Ya estoy en otra cosa.
No, no, sí están bien. Disculpen, lo que yo les acabé de mencionar era para los objetivos. Sí está bien. Las conclusiones ya depende de ustedes en base a lo que consultaron de su capítulo 1, ¿sí? Por lo general son 3, ¿ya? Aquí en este caso faltaría una más, ¿sí? En base a lo que acaban de consultar, en base a todo su capítulo 1, ¿ya? Eso nada más, chicos. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, Seguros. sí, Ya, listo, chicos. Entonces, verán, esos son los cambios que yo me pude dar cuenta en los trabajos que ustedes me enviaron, de sus capítulos 1, ¿ya? Tienen que insertar, por favor, lo que son las referencias al final de cada párrafo, manejar bien lo que son los títulos, configurar bien los párrafos en base a lo que yo les acabé de explicar, ¿sí? De igual manera, cuando ustedes quieran insertar algún tipo de viñeta, por favor, utilicen solamente un tipo de viñeta, ¿ya? Por ejemplo, les vi a unos que tenían así, por ejemplo, este tipo de viñeta. Pues les vi que utilizaban, por ejemplo, este tipo de viñeta, ¿ya? De ahora en adelante, para este tipo de acciones o este tipo de trabajos, van a utilizar solamente esta parte de acá, el círculo, nada más. Nada de flechas, nada de vistos, nada de nada, solamente esta viñeta de acá, ¿ya? De igual manera, chicos, cuando ustedes tienen temas en donde sacan, por ejemplo, características y tienen bastantes viñetas en un solo tema, traten de esas viñetas, tablas. Ustedes estructuren en una tabla, ¿sí? Y la ponen acá en su capítulo 1, ¿ya? De igual manera, esa tabla que ustedes están construyendo debería tener un título, o sea, un tema de ilustración, tal cual como se insertó en las imágenes. Solamente que en esta ocasión sería una tabla. Aquí mismo les da la opción para configurar. ¿Sí? Ustedes van a la parte de lo que es referencias, van a la parte de insertar título, y aquí ya les dice ilustración, si es ecuación o si es tabla. Si es que ustedes van a ingresar una tabla, pues obviamente va a ser tabla, tabla 1, 2 puntos, y el título al que hace referencia la tabla, ¿sí? Y en el caso de la fuente sería simplemente realizado por y pondrían su nombre, en el caso de que sea una tabla hecha por ustedes. Si ustedes copiaron la tabla de algún lugar, pues deberían poner asimismo la fuente de donde sacaron esa información, ¿sí? De igual manera, si es que es un enlace demasiado largo, pues simplemente utilizarían la herramienta de acortador de URLs y le pegarían ya el nuevo enlace acortado. Eso nada más. ¿Ya? Entonces, déjenme verificar si es que hay algo más que les tenía que decir. No se olviden que su marco teórico debe ser entre 25 y 30 hojas, ¿ya? No menos de eso. Un marco teórico siempre tiene entre 25 y 30 hojas, por favor. Los marcos teóricos pequeños, como por ejemplo el de la señorita Bosques, por favor trate de consultar más cosas, ponga más información y complete el rango que les acabé de pedir, ¿ya? Entre 25 y 30 hojas, por favor. Déjenme ver, ya, ¿qué más? Las imágenes también trátenles de hacer de un solo tamaño, porfa. ¿Sí? No pongan imágenes más grandes las unas de las otras. Traten de normalizar eso, que las imágenes tengan un mismo tamaño, por favor. ¿Qué más? Déjenme ver, justificar texto, eso ya les expliqué. Ya, y del parafraseo, chicos, por favor, no se olviden de parafrasear. Eso nada más. Ahora déjenme ver los plazos. Con todos los profesores ahí de carrera, nosotros ya construimos lo que es un cronograma en el que ustedes tienen que entregarnos la información. Este cronograma les vamos a socializar el día lunes. El día lunes vamos a tener una reunión con todos ustedes, los 3 profes que son tutores, el ingeniero Trujillo como coordinador, para hablar temas referentes a esto de titulación. ¿Ya? Déjenme ver si tengo a la mano lo que es el, el cronograma. Déjenme ver dónde estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí está. Listo, chicos, verán. Les voy a explicar un poquito acerca del cronograma y las fechas que ustedes tendrían para presentar estos nuevos cambios.
Ya, este es el cronograma que nosotros armamos para que ustedes nos puedan entregar la información que nosotros vamos a solicitar. Ya verán, entonces, con respecto a lo que es perfil de tesis, revisión de perfiles, modificaciones y aprobaciones, se trabajó en todo el mes de septiembre, ¿ya? Entonces, el capítulo 1, ustedes ya lo han venido realizando las 2 primeras semanas de octubre, ¿ya? En esta semana del 19 al 23, bueno, aquí ya nos adelantamos un poco, teníamos planificado lo que son las revisiones de todos los capítulos 1 toda esta semana, la semana 3, que sería del 19 al 23 de octubre. En este caso yo ya me adelanté un poco a revisar con las personas que ya me habían enviado. Por cierto, antes de continuar, mil disculpas por no haberme comunicado con ustedes con respecto a esto de las revisiones de los perfiles, de los capítulos 1, perdón. Sino que yo también estoy ocupado en lo que es el instituto haciendo otras actividades y también toma tiempo, pero bueno, ya vamos a tratar de trabajar seguido para que ustedes también puedan ya terminar sus trabajos de investigación, sus proyectos, ¿ya? Entonces, la semana 3, del 19 al 23, teníamos planificado lo que son las revisiones de los capítulos 1. Obviamente faltan también las personas que todavía no me envían, que son Campo Verde y Chipantiza. Del día lunes ya no pasa. Si el día lunes ustedes ya no me entregan, las personas que faltan ya no me entregan, pues simplemente se va a generar un informe y eso se va a pasar a vicerrectorado. Eso, chicos. Inclusive el ingeniero Trujillo andaba que se va a comunicar directamente con los padres de familia en el caso de que ya sea extremo, que no quieran mismo presentar o no quieran hacer. En el caso, por ejemplo, del señor Campoverde y Chipantiza, que me iba a pasar, pero hasta ahora nada. ¿Ya? Entonces, la semana 4, del 26 al 30, serían las modificaciones de sus capítulos 1 y la aprobación del capítulo 1 como tal. ¿Ya? Entonces, tenemos hasta finales de octubre para realizar las modificaciones, ¿ya? Y generar ya la aprobación de su capítulo 1, ¿sí? En base a las modificaciones que yo les acabé de mencionar. Eso, chicos, por favor, ¿sí? Luego, ya la primera semana de noviembre, nosotros vamos a trabajar en lo que son la creación de la encuesta, revisión de encuesta, modificaciones y aprobación de la encuesta. Recuerden que su capítulo 2 básicamente es la aplicación de una encuesta y hacer el análisis de los resultados de esa encuesta que ustedes van a generar. Obviamente la encuesta va a ser en Google Forms. Yo también les voy a explicar cómo tienen que crear la encuesta en Google Forms y cómo van a hacer el análisis de datos. La parte más larga del capítulo 2 vendría a ser simplemente esto de la encuesta, la recolección de datos y demás, ¿ya? Luego se hace lo que es la interpretación, recolección de datos, interpretación de datos, y con eso ya conformamos el capítulo 2 en base al análisis de esa encuesta. Eso se tiene planificado las 2 primeras semanas de diciembre, ¿ya? Luego, el capítulo 3, que vendría a ser el marco propositivo, se manejaría desde la semana 3 de diciembre, que sería desde el 14 al 18, ¿ya? Entonces, ustedes ahí van a tener 3 semanas prácticamente, la semana 3 y 4 de diciembre y la primera semana de enero para conformar su capítulo 3. Luego se va a hacer una revisión de su capítulo 3, ¿sí? En la semana 4 de enero, que sería desde el 25 al 29, se van a hacer las modificaciones del capítulo 3 y la aprobación, ¿ya? Luego, igual se va a hacer una validación del manual y se va a hacer también una verificación, una validación de su parte práctica. Al finalizar todo, ustedes en la semana 3 de febrero, que sería del 15 al 19, van a entregar ya el borrador. Con eso se va a hacer lo que es la revisión y la aprobación de su trabajo de tesis, ¿sí? Y aquí tendríamos ya para la primera semana de marzo la defensa de su parte práctica y la defensa teórica, ¿sí? Y con eso, en teoría, en la segunda semana de marzo, ustedes ya presentarían absolutamente todo. Parte práctica, trabajo, documentación, manuales, etcétera, etcétera. Eso, chicos, por favor, no sé si tienen alguna duda con el cronograma. Si no tienen ninguna duda, ya no nos volvemos a conectar. Ya falta menos de un minuto para que se termine la conferencia. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. Y una consulta. Como está grabando, va a generar el enlace para ver nuevamente el video, porque yo la verdad no estuve desde el principio y si me Sí, podría ayudar generando el enlace, no sea malito, por sí, favor. ya termina, se genera el video, se genera el enlace más bien. O bueno, el archivo, yo subo a YouTube y les paso el enlace para que vean otra vez y tengan como referencia. Eso, Ya chicos. dije, gracias. Ya, entonces nosotros